que ya les habían mandado el punto número 1 y que ya les habían mandado el laboratorio número 1 del Código Tributario. Entonces, les dije que por favor, la idea es que ustedes el fin de semana trabajen su laboratorio y puedan responder las preguntas utilizando el Código Tributario. Lógicamente, les dije también que en esta parte solamente vamos a ver hasta el artículo 120, porque si ustedes miran del 120 en adelante del Código Tributario, lo que tenemos ya es también la parte administrativa, el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria y el económico coactivo. Entonces, lógicamente, esa es como la parte práctica que tenemos en esta clase. Entonces, el primer laboratorio yo les pediría que por favor lleguen hasta el artículo 120 y llenen su laboratorio si son tan amables. Entonces, en lo que yo ingreso a los compañeros, si tienen alguna duda, alguna pregunta, utilicemos esto si son tan amables. Si no hay preguntas, me van a esperar unos 5 minutos en lo que ingreso a la mayoría de compañeros y ya comenzamos las clases. Dice, yo el día de hoy lo realicé, hoy hay, ¿qué dice Carolina Sánchez? No sé qué me está diciendo, Carolina. Buenas noches, licenciada. Lo que le coloqué en el texto fue que hoy realicé el laboratorio y mi duda es si hay que subirlo a alguna plataforma o enviárselo a WhatsApp. No, fíjese que eso se lo dije yo, que lo que ustedes tienen que hacer, es tener sus laboratorios hechos. Vamos a ver si hay algunas dudas, alguna pregunta, y ustedes van a ir guardando todos sus laboratorios. La idea es que ya cuando completemos todas las leyes, yo les voy a decir, miren, mañana ya me tienen que mandar todos los laboratorios en una sola carpeta a tal correo y ya para que nosotros tengamos eso. Entonces ahorita le diría, guárdenlo ya para poderlo tener listo. Se recuerda que lo tiene que hacer a mano si es tan amable. Muchas gracias, licenciada. ¿Por qué vía enviaron el laboratorio? Nos pregunta Bernie. Por un chat que se creó Bernie. A ese chat están mandando el laboratorio y mandaron el punto número 1. Dice Melanie Giselle Antonio, ¿podemos imprimir el laboratorio? Sí, esa es la idea, si es tan amable, que imprima el laboratorio y que lo haga a mano. Eso es lo que le estamos pidiendo, por favor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que aprovecháramos? Bueno, solo vamos a esperar unos minutitos.
Bueno, si ustedes se recuerdan, creo que nos quedamos el día martes. Vamos a regresar. Bueno. Bueno, aquí nos quedamos, solo permítanme, voy a ingresar aquí. Bueno, entonces solo... Bueno, entonces si ustedes se recuerdan, la semana pasada nos quedamos en este cuadro y hablamos que el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. O sea, deberían de agregarle aquí la palabra equitativo. Y debe de inspirarse en los principios de legalidad, generalidad, capacidad económica o capacidad de pago, igualdad y probidad. Si ustedes ya comenzaron a ver su código tributario, creo que tuvieron la posibilidad de leer la parte considerativa, que es muy importante. Si ustedes no leyeron esa parte considerativa, yo les pediría de verdad que, si son tan amables, leyeran prácticamente cuáles son esos principios inspiradores del Código Tributario que son importantes. Y esos principios inspiradores son donde dice el decreto 6-91 y dice que la Constitución Política de la República de Guatemala regula el principio de legalidad en materia tributaria, con el objeto de evitar arbitrariedades y abusos de poder y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. De conformidad con el artículo 239 de la Constitución, es potestad exclusiva del Congreso determinar las bases de la recaudación y lo relativo a la fijación de la base imponible y el tipo impositivo. Que dicho precepto constitucional regula restrictamente la función legislativa en materia tributaria al incluir en forma desarrollada el principio de legalidad, las bases sobre las que descansa el sistema tributario y otras normas sujetas antes a la competencia y a las leyes ordinarias. Considerando que es conveniente, bueno, esa es otra parte, pero ¿cómo es que el legislador guatemalteco nos está diciendo que ese principio de legalidad tiene un objeto fundamental? Y el objeto fundamental es evitar arbitrariedades y abusos. Lógicamente, abusos del organismo ejecutivo que en aquella desesperación de no obtener los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población, se le ocurra la creación de impuestos, aunque definitivamente no cumplan con el proceso de formación de una ley a la cual está establecido en el artículo 239. Por eso precisamente es que este artículo es la base fundamental del principio de legalidad en materia tributaria, el poder evitar arbitrariedades y abusos. Entonces, lógicamente, también en menor escala se hace referencia a otros principios como son legalidad, generalidad, capacidad económica, igualdad y probidad.
Entonces podemos concluir que este principio, lógicamente, ordena que todos los contribuyentes, de conformidad con la ley, están obligados a pagar impuestos. Los deben de pagar para evitar que hayan sectores privilegiados que no paguen impuestos. Y lógicamente esto se está refiriendo a ese principio de generalidad. Entonces, ¿cuál es lo que piensan hoy por hoy todos los estudiosos de los impuestos? Que ya no deben de haber sector privilegiado, que ya no pueden haber exoneraciones, que ya no pueden, digamos, haber beneficios tributarios, ya no pueden haber toda esa manera de que hay sectores que no paguen los impuestos, todos los debemos de pagar, sin distinción alguna. Y aquí es bien importante lo que dice Martín Querat, que hace un libro sobre los principios constitucionales del derecho tributario. Y él dice que este principio de generalidad constituye un requerimiento directo al legislador. Y es que cumpla con una exigencia como es tipificar como hecho imponible cualquier acto, cualquier hecho o negocio jurídico que sea indicativo de capacidad económica. Y aquí dice, vedando la concesión de exenciones o bonificaciones tributarias discriminatorias. Y nosotros no tenemos que obviar que nuestra constitución política nos permite que el presidente de la República exonere las multas y los recargos. O sea, él puede exonerar eso y lo hace de conformidad con la ley. Yo no sé si ustedes han oído en un momento determinado donde se ha dicho que el presidente exoneró a ciertas empresas de los recargos y de las multas. Sí puede porque es el contenido en la Constitución. Si ya no quieren que lo haga, bueno, que modifiquen la Constitución y que le quiten ese derecho, porque constitucionalmente sí es posible. Creo que es el artículo 161 que lo estoy buscando, pero fíjense que no es el 100. Bueno, vamos a ver dónde está, porque es, permítanme un momentito, 261. No. Bueno, lo vamos a buscar más adelante porque aquí no está, se me perdió. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, lógicamente, si ustedes se dan cuenta, está referida a la proporción. O sea, lo primero que tienen que pensar cuando se dice proporcionalidad, miren la primera y dice proporción. Este principio es estudiado de acuerdo a lo que dice Héctor Villegas. ¿Quién es Héctor Villegas? Héctor Villegas es un autor clásico del derecho tributario y él exige que la fijación de las contribuciones concretas de los habitantes de la nación sea en proporción a sus manifestaciones de capacidad contributiva, ya que lo deseado es que el aporte no resulte desproporcionado con relación a ella. Si ustedes se dan cuenta, todos los impuestos, digamos, por ejemplo, díganse, impuesto sobre la renta, díganse impuesto de circulación de vehículos, diga impuesto único sobre inmuebles. Esos están trazados de conformidad con la capacidad económica de la persona que lo va a pagar. Por eso es que un carro de lujo paga un impuesto mayor. Y esto nosotros lo tenemos que tener claramente establecido, que así es como sucede y así es como tiene que ser. Pero ¿qué pasa si el vehículo es viejito, como dicen algunos, y no es una marca tan cara? Bueno, pues va a pagar dinero,
va a pagar menos dinero. ¿Por qué? Porque es en proporción a la manifestación de la capacidad contributiva. Sí, pero esto se puede establecer en los impuestos directos, pero no en los indirectos. ¿Por qué? Porque el indirecto tenemos el mejor ejemplo en el IVA, pero el IVA todo lo pagamos. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos muchos impuestos directos, pero solamente tenemos un indirecto. ¿Y por qué? Porque se evita llenarnos de este tipo de impuestos, porque precisamente aquí no puede tomarse en cuenta la manifestación de la capacidad contributiva. Pero en modo alguno, el principio significa prohibir la progresividad del impuesto. Eso quiere decir que un impuesto es financieramente progresivo cuando la alícuota, o sea, cuando la parte que se paga, se eleva a la medida que aumenta la capacidad gravada. Y esto sucede mucho en este tipo de impuestos. O sea, lógicamente, ¿cuándo es progresivo? Si yo gano más, voy a pagar más. Lógicamente, esta progresividad como un principio ha sufrido una profunda evolución en el pensamiento tributario. Y es hasta finales del siglo XIX, la gran mayoría de los sistemas fiscales se basaba en la proporcionalidad, que para las finanzas públicas un impuesto es proporcional cuando su alícuota es constante, cualquiera que sea la cantidad gravada. Entonces, por eso, hoy por hoy, nosotros lo que hemos tomado es la progresividad, ya no la proporcionalidad, pero siempre hay que hacer referencia a este principio. Van a permitir, solo voy a dejar ingresar aquí a los compañeros que no han ingresado, disculpen. Perdone, pero son las circunstancias. No tenga pena, Oli. Tengan pena. Entonces, esto es importante. Entonces, cuando comenzaron a establecer escalas progresivas, ello dio lugar a grandes debates, a grandes discusiones doctrinales que tuvieron lugar especialmente a finales del siglo XIX, durante las 3 primeras décadas del presente ciclo. Y las modernas tendencias, sin embargo, han admitido la progresividad, considerando que contribuye a la redistribución de la renta en sentido igualitario. Entonces, lógicamente, como el principio de proporcionalidad fue al principio y la necesidad de pagar de acuerdo a la capacidad económica hizo que viéramos precisamente lo que es la progresividad en el pago de los impuestos, que nos obliga a darle una mirada a la capacidad económica. Lógicamente, todos han admitido la progresividad. ¿Y por qué la han admitido? ¿Por qué la han considerado válida? Considerando que contribuye a la redistribución de la renta en un sentido igualitario. Este principio plantea que el órgano encargado de crear impuestos debe de hacer un estudio cuidadoso de los impuestos que van a crear, con el objeto de que no sean tan altos que puedan llevar a la ruina al contribuyente. Por eso, cuando en un periodo de elecciones hubo un candidato que se vistió de rojo y que dijo que iba a crear solo el pago de un impuesto que sumara todos los impuestos existentes en el país, lógicamente la base del impuesto tenía que ser obligatoriamente alta. ¿Y qué consecuencias hubiera tenido eso? Pues las consecuencias que hubiera tenido eso era llevar a la ruina a los contribuyentes. Ahora vamos a ver cómo
estos principios de los que nosotros hemos hablado ahorita aparecen en nuestra Constitución Política de la República. Así que yo les pediría que todos por ahí me jalen la Constitución. Me dejan un minuto, voy a ingresar a los compañeros. Bueno, entonces todos con la Constitución de la con la Constitución Política de la República. Y por favor, el primer principio del que vamos a hablar, si se recuerdan, es el principio de legalidad. Y si ustedes se recordarán, se habló también que ese principio recibía el nombre de reserva de ley. Bueno, ¿dónde está ese principio? Ese principio está en nuestra Constitución, en el artículo 239, y se llama principio de legalidad. Es importante ahora que ustedes que comenzaron a leer su código tributario y que algunos, como en la otra sección, ya comenzaron a hacer sus laboratorios, se detengan un momentito en la parte considerativa del código tributario. Y en los primeros artículos yo se los voy a leer y dice: el decreto 691 del Congreso de la República y el primer considerando dice que la Constitución Política de la República de Guatemala regula el principio de legalidad en materia tributaria con el objeto de evitar arbitrariedades y abusos de poder. O sea, ¿cómo es que aquí en este considerando está el objeto del principio de legalidad? ¿Cuál es ese objeto? Ese objeto es evitar arbitrariedades y abusos de poder. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, concretamente la Superintendencia de Administración Tributaria, para poder crear impuestos, ¿qué necesita? De acuerdo a este principio. A ver, ¿qué necesita? Necesita que se haya aprobado por parte del Congreso de la República una ley que contenga un impuesto ordinario y extraordinario. Y así lo dice el artículo básicamente dice: corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación jurídica tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones, recargos y las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas, ipso iure, las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales recaudadoras de las bases de la recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Entonces, desen cuenta ustedes cómo es que la considera el Código Tributario y cómo lo tiene nuestra Constitución de la República. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en lo que yo ingreso a la compañera, aquí estoy a la disposición. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, aquí estoy a su disposición. Bueno. De momento no, licenciada, todo claro, gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Está bien, René, no tenga pena. Entonces, vamos a hablar de otro principio, que es capacidad de pago, ¿ok? Pero ¿cómo dijimos también que se podía llamar este principio? ¿Cómo lo denominamos? Lo denominamos capacidad contributiva. Entonces,
Pero nosotros en nuestra Constitución lo vamos a encontrar como capacidad de pago. ¿Qué dice este artículo? Dice el artículo 243 de la Constitución. Dice que el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Dice que para el efecto, las leyes tributarias deben de estar estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Habla también que se prohíben los tributos confiscatorios, la doble o múltiple tributación atribuible al mismo sujeto pasivo cuando es gravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. ¿Cómo es que debemos de entender este principio? Lógicamente, nosotros, y hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dice que está claro que lo que se prohíbe es el impuesto confiscatorio, es decir, aquel impuesto excesivo que produce efectos indeseables, que excede el límite de lo razonable o aquellas que sustraigan una parte sustancial de la propiedad o de la renta. En ese sentido, se ha señalado que en todo sistema constitucional donde se encuentren establecidos los principios rectores del ejercicio del poder tributario del Estado y se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos, las tributaciones confiscatorias pueden ser consideradas inconstitucionales, siendo problema esencial determinar desde el punto de vista jurídico cuándo un impuesto puede considerarse confiscatorio. Hay otra sentencia de la Corte de Constitucionalidad, si quieres se las voy diciendo para que la tengan ahí. La primera es la Gaceta 90, expedientes acumulados 2947 y 3108 del 2008. Y la sentencia es del 3 de diciembre del 2008. Hay otro y dice, este criterio sustentado por el Tribunal Constitucional es que el principio de capacidad de pago debe cobrar efectivamente mediante la creación de impuestos que respondan de tal forma que a mayor capacidad contributiva, la incidencia debe de ser mayor y de esta forma el sacrificio sea igual. Para lograr un sistema justo y equitativo, debe tomarse en cuenta las aptitudes personales y tomar en consideración la diversidad individual de acuerdo a la capacidad económica personal de cada contribuyente. Para esto, el legislador debe fijar los parámetros que hagan efectivo este principio, que limita el poder tributario del Estado, utilizando tasas progresivas que establezcan tipos impositivos mínimos y máximos y a la vez establecer exenciones que excluyan a la tributación a determinados sujetos y a determinados montos como mínimos vitales, y también debe de contemplarse en la ley la depuración en la base imponible, excluyendo el gravamen los gastos necesarios para poder percibir la renta. Entonces, es importante, aquí también si lo quieren tener en la Gaceta 88, expediente 775-2007, sentencia de fecha 24/4/2008. Entonces, lógicamente, esto es bien importante y nuestros impuestos están precisamente diseñados respetando este principio de capacidad de pago. Ahora vamos a entrar a un principio de igualdad. Y el principio de igualdad aparece en los primeros artículos de la Constitución. ¿Y a qué está referido? Está referido a que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre, ni a otra condición que menoscabe su dignidad.
Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. O sea, permítanme, voy a ingresar aquí a alguien que está. Entonces, lógicamente, si ustedes pueden darse cuenta, ese es el principio. O sea, todos somos iguales. Pero eso no quiere decir, y ustedes lo tienen que tener bien claro, que vamos a pagar lo mismo. No, porque si lo que vamos a aplicar es el principio de capacidad de pago, vamos a pagar de acuerdo a nuestra capacidad económica. Por eso precisamente es que cuando se crean leyes, lo que se crea son impuestos directos, porque los indirectos no permiten el conocimiento del contribuyente y mucho menos el conocimiento de los bienes que tiene. Perdón, principio de generalidad. Ese principio de generalidad que dice que todos debemos de pagar lo mismo está basado fundamentalmente en el artículo 4 de la Constitución, en donde todos los seres humanos son libres, iguales en dignidad y derecho. Entonces, lógicamente, relacionando este principio donde todos somos iguales y la capacidad de pago, esto va a salir en donde todos tenemos que pagar impuestos de acuerdo a nuestra posibilidad económica, que es bien importante que lo tengamos claro. Y lógicamente, ese principio de proporcionalidad que tiene que ver con la progresividad también está basado en donde todos somos iguales. Todos somos seres libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, lógicamente, tenemos las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades. O sea, todos debemos de pagar impuestos. Eso sí, pensando en la capacidad económica y en la capacidad de cada quien. Esto solo lo podemos ver en los impuestos directos, no así en los impuestos indirectos. Perdonen, voy a parar un momentito porque creo que hay alguien que está tocando la puerta. Sí. Ahí está. Willy, buenas noches. Entonces, sí, lógicamente es importante. Buenas noches, Ligda. Hola, Willy. Es importante entonces que tengamos esta situación. Ahora vamos a hablar de las fuentes del derecho tributario. Yo quisiera detenerme aquí para ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo les pediría que hoy vayan a leer su Constitución, estos artículos que son 239, 263 y el artículo 4 que tiene el principio de igualdad, que lean los considerandos del Código Tributario, que hace realmente una consideración muy importante del principio de legalidad, y les preguntaría si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacerme. Bueno, si no es así, entonces hoy vamos a comenzar lo que tiene que ver con las fuentes del derecho tributario. Aquí nosotros tenemos que saber que desde un punto de vista general, cuando nosotros estamos hablando de fuente, ¿esto qué significa? Perdonen, voy a parar aquí. Bueno, yo sí, perdonen, pero en la medida de lo posible yo quisiera que entraran, si mucho, con 10 minutos de atraso. Que entren tan tarde nos genera mucho problema porque como han dado mal el correo, no entran en automático, sino hay que darles ingreso, porque son muy pocos los que entran en automático. Entonces sí les pediría, porque dejemos que es mi obligación, a mí no me molesta, pero yo sé que ustedes estar rompiendo la clase tantas veces les puede quitar la concentración. Entonces tratemos de entrar en los primeros 20 minutos para evitar este tipo de inconvenientes. Entonces yo les decía, ¿qué significa fuente? Si ustedes lo buscan en el diccionario de la Real Academia Española, van a buscar que fuente significa el origen, el nacimiento, el principio de algo. Lógicamente, ¿cuál es ese algo? Cuando nos referimos a fuentes del derecho tributario, ¿qué debemos de entender? Entendemos por fuentes del derecho tributario a todos aquellos medios generadores de normas jurídicas, es decir, a la forma de creación
e imposición de estos. Aun cuando casi todos los tratadistas coinciden en considerar que las fuentes formales del derecho son la ley, la costumbre, los usos, la jurisprudencia y la doctrina, tratándose de derecho tributario, esto no es ni correcto ni es cierto, ni mucho menos es una clasificación completa. Lógicamente, si nosotros estamos diciendo que para cobrar un impuesto se necesita una ley que así obligue al contribuyente a pagarlo, la costumbre no puede ser fuente de derecho. El uso tampoco puede ser fuente de derecho. Entonces, eso nosotros lo tenemos que tener plenamente establecido. Entonces, lógicamente, la importancia que cada una de esas fuentes puede tener tratando de establecer las causas que generan el derecho tributario, en la materia que nos ocupa, hay fuentes que cobran un significado relevante, un significado importante. Y este es el caso de la ley que hemos estado leyendo hoy en la noche, y es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra ley constitucional, que frente a otras de importancia mínima, esta reviste un punto de vista importante, porque todas las generalidades que luego están expresadas en las leyes ordinarias, precisamente vienen de la Constitución de la República. O sea, no podemos quitarle ese papel importante y predominante que tiene nuestra Constitución política. Permítanme un momentito a tomar agua. Perdón. Y aquí, yo sé que ustedes han oído hablar mucho de García Maínez. García Maínez es un clásico de derecho constitucional y él ha dicho que en derecho hay tres fuentes, no en derecho tributario, que en el derecho en general hay tres tipos de fuentes y esos tres tipos de fuentes pueden ser formales, reales e históricas. ¿Cuáles son las fuentes formales? Son los procesos de creación de normas. Y nosotros sabemos cuál es el proceso de formación y sanción de ley que está contenida en nuestra Constitución política. ¿Por qué? Porque hay todo un capítulo que dice formación y sanción de ley. ¿Y eso dónde está? En la Constitución política de la República. Luego, García Maínez nos habla de las fuentes reales. ¿Cuáles son esas fuentes reales? Son los factores o elementos que determinan el contenido de las normas. Y fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Son todos los documentos que encierra el texto de una ley o el conjunto de leyes. Con esta clasificación que yo les he dicho, que es del clásico García Maínez, que los tipos de fuentes son formales, reales e históricas, en donde yo les he dicho que las fuentes formales son los procesos de creación de normas, y les digo que los procesos de creación de normas está contenido en nuestra Constitución y se llama formación y sanción de normas. Y luego están las fuentes reales, que son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Y les hablo de las fuentes históricas, que ¿cuáles son las fuentes históricas? Son los documentos que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes. Entonces, lo anterior, ¿qué nos hace inferir? Esto nos hace llegar a la conclusión que las fuentes del derecho tributario constituyen una fuente formal, constituyen ese modo de creación de normas jurídicas que está bien subrayado en el artículo
239 de la Constitución, que está bien delimitado en nuestra norma constitucional. Y para eso nosotros tomamos aquí en cuenta el libro de Catalina García Vizcaíno, en su página 153, y si ustedes se recuerdan, el primer día de clases, yo les dije, ¿qué les dije? Que ella tenía un libro, que era una profesora uruguaya. Ella dice, las fuentes del derecho tributario son medios generadores de normas tributarias. Me voy a detener aquí, vamos a ver quién está tocando la puerta. Lo único que Juan Pablo González Lucas tiene una foto de mujer. No puede ser. Bueno, entonces ahí les dicen que tiene una foto y que no lo puede identificar, que tal vez tenemos que establecer si es mujer o es hombre para que pueda ingresar ya con la debida fotografía si son tan amables. Entonces, ¿qué decía Catalina en su libro? Que las fuentes del derecho tributario son los medios generadores de normas tributarias. Y aquí nosotros llegamos a una conclusión. Las fuentes que a continuación se enumeran se hace atendiendo a la importancia jerárquica de las normas. Y de esta cuenta nosotros tenemos que son fuentes del derecho tributario las siguientes. Las normas constitucionales. Bueno, ¿dónde están las normas constitucionales? En nuestra Constitución política. Y ahí en nuestra Constitución política se dice cuáles leyes ordinarias deben de tenerse. Y la mayoría de impuestos están contenidos en leyes ordinarias. Y ustedes están viendo aquí el C, que es decretos leyes. A ver, los decretos leyes tienen una connotación especial y solo se dan cuando hay rompimiento del orden constitucional. Gracias a Dios, los mentados golpes de Estado ya no se han dado en Guatemala, ni creo que se darán más. Pero sí tenemos nosotros un antecedente claro en un decreto ley. La primera vez que se cobró el impuesto al valor agregado IVA, se hizo en un gobierno de facto. Por eso es que el antecedente está contenido en un decreto ley que fue emitido en tiempo cuando gobernaba el general José Efraín Ríos Montt. Luego tenemos los reglamentos y el propio artículo 239 de la Constitución nos dice para qué sirven los reglamentos. Dice que los reglamentos lo único que van a hacer es desarrollar la ley y administrativamente ordenar cómo se va a percibir el tributo. O sea, si la ley no tiene una norma, no se puede agregar en el reglamento. Y si se agrega, se puede pedir la inconstitucionalidad. En este tema, sí, así como está el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad es una figura que en derecho tributario sí la utilizamos. O sea, se emite una ley que no llena los requisitos contenidos en el 239 de la Constitución, que es lo que nosotros planteamos, una inconstitucionalidad. Y ustedes saben que la inconstitucionalidad que está desarrollada en la ley de amparo y exhibición personal, dice, puede dejar sin efecto, ya sea de manera general o específica, un impuesto determinado. O sea, esa figura sí la vamos a usar nosotros, de una manera clarísima en esto. Perdonen que es el mismo compañero. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de derecho tributario? Las normas constitucionales, las leyes ordinarias, los decretos leyes, los reglamentos y los tratados internacionales. Normas constitucionales. O sea, yo creo que esto es un repaso para ustedes, porque ustedes a esta altura del semestre, en donde ya les falta solo unos 10 centavitos para ser abogados, primero Dios, la fuente principal de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución.
Y a la Constitución debemos reconocerle el valor de norma jurídica en sentido propio. La Constitución como norma suprema condiciona los modos de la creación de otras fuentes de derecho tributario. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué son las normas constitucionales? Es un medio productor de normas jurídicas, pero no es un medio productor de normas jurídicas cualquiera. Es el medio productor de normas jurídicas más importantes, porque si las leyes no se adaptan a lo señalado por la Constitución, esto daría origen al planteamiento de inconstitucionalidades tanto parciales como totales. O sea, cuando ustedes plantean una inconstitucionalidad, deben de decir qué principio se está violentando. Por ejemplo, a mí me están cobrando un impuesto que no está contenido en ninguna ley. Yo puedo decir que el principio que se violenta es el principio de legalidad contenido en el 239 de la Constitución. Si los impuestos no me los están cobrando de acuerdo a mi capacidad económica, yo digo que es un principio fundamental de la tributación, de acuerdo a la Constitución de la República, el principio de capacidad de pago, que me indica que no todos van a pagar lo mismo, sino que me indica que yo voy a pagar de acuerdo al sueldo que tengo, al bien que tengo, que así es como yo voy a pagar el impuesto. Entonces, no olviden nunca ustedes que en la Carta Magna hay principios fundamentales y generales de la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, está el poder tributario del Estado, los principios de equidad, de justicia, de no confiscación de los impuestos, etc. En nuestro país es bien indudable la importancia que tiene nuestra Constitución. ¿Y por qué tiene importancia? Como un medio creador o generador de normas jurídicas, ya que además de contener principios generales básicos, contiene también disposiciones de derecho tributario. Encontramos en la Constitución los principios generales de la tributación, tales como legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad. Por favor, para los que no han leído, hoy en la noche, mañana temprano, lean ese pequeño artículo de la capacidad de pago, que es importante. Nos quedaríamos aquí. Antes de entrar a la ley, le preguntaría a Willy si tiene él algo que comentarle, si tiene alguien que tiene alguna pregunta. Yo estoy aquí a su disposición. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Doctora Nájera, mucho gusto, perdone la hora, pero era un poquito cuestiones de trabajo. A todos los presentes pregunto si les llegó el material en relación a los laboratorios y de igual forma el punto primero de derecho tributario. ¿Ya les llegó a todos? Sí, dice. Buenas noches. Abimael me está contestando, sí. Cuente, Mayno. Sí, buenas noches, licenciado, muchas gracias. Sí nos llegó el material. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Entonces, sí. ¿Cuál es la idea de ese material? Y les supliqué, lean por favor solo los primeros 120 artículos del Código Tributario. ¿Por qué solo 120 artículos? No es porque solo esos artículos vayamos a leer, no. Vamos a leer todos los artículos del Código Tributario. Pero si ustedes miran a partir del 121, lo que se tiene ahí es el proceso administrativo, el proceso contencioso administrativo en materia tributaria. Después se tiene el económico coactivo, que es la parte prácticamente de los procesos en derecho tributario. Eso lo vamos a leer nosotros hasta más adelante, no lo vamos a leer ahora. Ahora solo vamos a leer hasta el artículo 120. Le pediría a Willy que ya les puede mandar el punto número 2 porque ya terminamos hoy
lo que fueron los principios constitucionales del derecho tributario. Por favor. Con mucho gusto, yo voy a prepararme en eso y se los envío. Gracias. Entonces, si ya no hubiera ninguna pregunta, primero Dios, nos miraremos el jueves y pasen feliz noche. Ahí gracias, licenciada. Feliz noche. ya hay calendario de retrasada, por favor, para que lo revisen, y comienza la retrasada este sábado, si son tan amables.